Marta. Y nosotros vamos a exponer las leyes de Boyle. Bueno, este es mi equipo está conformado por Liz, Cielo, Laura y Marta. Y nosotros vamos a exponer las leyes de Boyle, Charlie y Lucia. Bueno, la ley de Boyle o Marriott está formulada por Robert Boyle y Ernest Marriott. Es una de las leyes de los gases ideales que se relaciona en el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas, manteniendo a temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Nosotros hacemos un experimento sobre esto. Aquí nos dice que la ley de Boyle trabaja con un antes y un después. El antes se va a poner como presión 1 y volumen 1. El después va a ser presión 2 y volumen 2. Cuando hacemos la fórmula, al despejarla se obtiene, por ejemplo, si queremos nosotros la presión inicial, que sería P1, vamos a poner P2, V2 entre V1, que sería presión inicial es igual a presión final por volumen final entre volumen inicial. Estos son unos ejemplos de otras que podemos hacer. Para sacar en este caso presión inicial, se podría P1 es igual a P2 por V2 entre V1. Sería para sacar presión inicial, la fórmula sería presión final por volumen final entre volumen inicial. En el caso del volumen inicial, su fórmula sería P2 por V2. Este es un experimento donde podemos representar la ley de Boyle. Para esto necesitamos un globo, un vaso, unas velas, un recipiente y agua. Para empezar, tenemos que calentar un vaso. El vaso tiene que estar a una temperatura. Ya que tenemos el vaso a una temperatura constante, vamos a colocar rápidamente el globo. Aquí vemos que el globo como que se hundió. Rápido le echamos al agua. Aquí estamos viendo las dos presiones. Una presión es la que está del globo. Nosotros cuando le inflamos, cada partícula se va chocando a las paredes del globo. Eso hace que el globo se vaya expandiendo. La otra temperatura que tenemos es la del vaso. La del vaso tenemos una temperatura constante, que al ponerla rápidamente con el agua fría, esto hace que choque y sea una temperatura normal. Eso hace que al alzar el globo, el vaso no se caiga. Lo que tenemos aquí, miren, se ve lo que el globo se hizo hacia adentro. La temperatura esta es constante y el globo cambia su forma. Aquí tenemos que el globo cambió su volumen y la del vaso obviamente no iba a cambiar, pero lo que está dentro del vaso, el humo de las velas, hizo que tuvieran una temperatura constante. Que al ponerlo al agua, el agua está fría, entonces hace un choque de lo caliente a lo frío, que hace que se nivele y las temperaturas sean iguales. Entonces, al quitar el agua del vaso, se queda pegado. Entonces, al subir el globo, el vaso no se va a mover para nada, se queda pegado. Esta es la presión 2. La presión 1 que vimos fue la del globo, que se hizo hacia abajo, se deformó. La presión 2 es esta. Esto es todo. Esta es la presión de Boyle y seguimos con... Este fue el experimento de la ley de Boyle y seguimos con la ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases relacionada en el volumen y a temperatura de una cierta cantidad de gas, ideal manteniendo una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas
va a disminuir y la temperatura y el volumen del gas disminuyen. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas de gas. Bueno, a continuación voy a hacer un experimento mostrando la ley de Charles. Aquí están las fórmulas donde el volumen inicial donde B1 es el volumen inicial, donde T1 es la temperatura inicial, donde B2 es el volumen final y T2 es la temperatura final. Despejando T se obtiene, para sacar la temperatura, despejando T, que es temperatura, se obtiene esto. Para sacar la temperatura 1 sería esta su fórmula, sería volumen inicial por temperatura final sobre volumen final. Aquí está despejando la temperatura 2, despejando el volumen 1 y despejando el volumen 2. Les voy a presentar un experimento de la ley de Charles y vamos a ocupar 2 velas, un globo, un encendedor y una botella sin agua. Bueno, no sé, sin agua, ¿no? O solamente así. Tiene que ser la botella, tiene que ser un poco chica, el globo también y las velas. Vamos a prender las velas. Destapando la botella vamos a colocar el globo y lo ponemos sobre la temperatura. Esto hace que aquí tenemos un movimiento de moléculas. Al poner velas, vemos que el volumen del vaso sigue siendo el mismo, pero cuando se ponen las velas cambia el volumen del vaso. Es decir, se hace un poco más pequeño y cambia su volumen. Aquí en el globo observamos el movimiento de moléculas que está hacia adentro. El volumen del globo también cambia. Cuando la temperatura cambia, el volumen del globo y de la botella cambia. Bueno, la ley de Lussach establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Voy a representar la ley de Lussach. Vamos a prender la vela. Dejamos ahí. Le vamos a echar un poquito de agua. Solo poquita. Al tapar el vaso con la vela, lo que se va a hacer es que se va a empezar a calentar. Entonces, la vela empieza a quedarse sin oxígeno. Entonces, por eso se empieza a subir el agua. Eso empieza a hacer la presión hacia arriba. Entonces, adentro, entre la vela y el vaso ya no hay oxígeno. Y entonces empieza a cambiar la presión de afuera no empieza a cambiar, cambia la de adentro, pero es constante a la temperatura. Eso nos representa la ley de Lussach, que es que dice que la presión de un volumen es fijo al gas directamente proporcional a la temperatura. Y eso es todo en nuestro equipo.